Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial. Y mire, le cuento que Fitch Ratings dio a conocer y cambió su perspectiva de crecimiento para la economía y lo estamos viendo pues de muchos entes de análisis, lo que obviamente pues ya se veía desde el tercer trimestre del año pasado, que la economía mexicana pues iba a entrar a una fase de cero crecimiento o incluso levemente negativo. Y esto, bueno, pues ya se empieza a materializar. No era tan complicado entenderlo, sobre todo porque pues hay distintos factores. Mire, en primer lugar, el arranque de un nuevo gobierno siempre ha estado marcado en México por una menor actividad económica vinculada a que pues no hemos logrado la capacidad institucional de que cada sexenio no se reinvente, digamos, algunos sectores de la economía, se tarde en arrancar el presupuesto público, la inversión privada pues también siempre se ralentiza un poco en el arranque de un nuevo gobierno, en lo que cambian algunos aspectos de la economía. Eso por un lado. En segundo lugar, porque se aprobaron las reformas constitucionales después del resultado del 2 de junio, reformas constitucionales que debilitan mucho el Estado de Derecho, sobre todo pues la reforma al Poder Judicial que implica la elección de jueces y magistrados y que claramente pues era muy obvio que pues no va a ser muy exitosa, sobre todo porque estamos hablando pues de miles de puestos de elección popular, multiplíquelo al menos por 3 candidatos y se vuelve realmente inviable que eso pueda ocurrir. México pues se convierte no positivamente en el primer país en elegir prácticamente a todo su poder judicial y eso bueno pues también genera grados de incertidumbre importantes ante un poder judicial pues que de cara por lo menos al sector privado y obviamente los ciudadanos ni hablar, se vuelve pues mucho más complicado. Le contaba, lo escribí hace varias semanas, imagínese por ejemplo esta disputa que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de los pedimentos B5, más allá de saber quién tiene la razón, todo parece indicar que la tendrían las empresas. Bueno, pues si uno le pregunta a las empresas eso dirán, si uno le pregunta al SAT eso también mencionan, pero el hecho es que esta instancia ha llegado a la Suprema Corte de Justicia y hoy las empresas pueden tener, digamos, ciertos grados de tranquilidad en términos de decir, bueno, pues el poder, la Suprema Corte de Justicia decidirá en su independencia. Si estuviéramos hablando que esto se hubiese dado ya con la reforma al Poder Judicial totalmente implantada, pues no habría ninguna posibilidad, digamos, de que la Suprema Corte de Justicia fallara a favor de las empresas, porque es muy obvio de dónde vendrían o vendrán los magistrados, sin considerar obviamente el flanco enorme que se abre al crimen organizado. Entonces, ese es un segundo factor que pues ralentiza el crecimiento obviamente en este 2025 y como cereza del pastel pues Donald Trump, la amenaza de aranceles, que también era muy obvio que Donald Trump 1.0, es decir, el primer mandato de Trump sería muy distinto al Trump 2.0, sobre todo porque no tiene el incentivo de la reelección, sobre todo porque es un presidente que ya recorrió una curva de aprendizaje mucho más radicalizado, mucho más enojado y pues lo hemos estado viendo, es más disciplinado, pero sobre todo está yendo más a fondo en términos de su política proteccionista, que eso evidentemente afecta a México, a Canadá, bueno, y ahora a todo el mundo. Y todos esos factores, pues era obvio que la economía mexicana, si veníamos de un ritmo de crecimiento más bajo, en septiembre todavía no lo sabíamos, pero era obvio que la economía crecería máximo 1.5%, creció en 2024 1.3%. Si restamos esos factores que le he mencionado, pues ya nos coloca en crecimiento cero o levemente negativo en un escenario benigno. Y por eso le cuento que Fitch Ratings pues ya actualizó su proyección de crecimiento y está diciendo, esta que es una de las 3 compañías de calificación globales, que la economía mexicana en 2025 crecería cero, o sea, no crecería, estaría en una suerte. Pues es que recesión es complicado, ¿no? Porque normalmente se cita como 2 trimestres consecutivos de desempeño económico negativo, aunque en realidad la definición más completa tiene que ver con la amplitud de la caída económica, es decir, que sea en muchos sectores de la economía. La profundidad, que no sea una contracción, digamos, de 0.2%, porque no necesariamente clasifica como recesión. Y en tercer lugar, la duración, ¿no? Porque pues si tienes un síncope, a lo mejor eso no cuenta como recesión, pero en este caso, pues sí. Si se ralentiza la relación con los Estados Unidos, si nos aplican aranceles, pues eso
nos va a llevar a un crecimiento económico muy complicado. Lo que me ha sorprendido, le contaba a la OCDE, proyecta que si hubiese aranceles la economía mexicana caería, ahí sí una recesión fuerte, 1.3%, pero lo que me sorprendió es que anticipaba la OCDE que para el próximo año 0.6%, y sí, de tener aranceles pues estaremos en recesión el resto de la década. Yo creo que ese es un escenario poco probable. Pero en el caso de Fitch Ratings se está viendo debilidad en 2026, 0.8%. Y eso, bueno, pues sí, nos habla de una economía mexicana debilitada. No es un tema menor porque obviamente eso conectado a las finanzas públicas se vuelve en un verdadero desafío. Es decir, pues los objetivos recaudatorios, pues vamos a ver si van cuadrando los números. En la recesión 2020 como consecuencia de la pandemia, la estrategia fue centrarse sobre los grandes contribuyentes, grandes contribuyentes, y eso, bueno, pues sí dio resultados, pero ¿qué tanto se puede seguir exprimiendo ese limón? Haciendo una metáfora, no es tan necesariamente sencillo, y bueno, pues hoy la compañía de calificación pues ya nos está poniendo en cero, y casi le puedo asegurar que en la siguiente encuesta del Banco de México, la que publica inicios de cada mes, y luego la de Citi, pues seguramente veremos ya muchos ajustes en las proyecciones de crecimiento.